luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Estamos en un programa más a la luz de la verdad, esperando que hayan tenido una hermosa semana junto a sus seres queridos, principalmente sus trabajos y en todo lo que desempeñen en esta semana, que siempre media caótica, no tanto para ustedes, para nosotros igual, principalmente por el desarrollo de toda nuestra vida y todo lo que nos conlleva esto. En este programa del día de hoy, sábado, le damos las gracias a Dios porque nos acogen en sus hogares, principalmente porque visitan nuestra página web www.idnp.cl, y también queremos recordarles nuestra casa de oración en la comuna de San Rosendo, carrera con Aníbal Pinto 370, todos los días sábados, 11:30 de la mañana y 16 horas de la tarde. Y como cada sábado nos acompaña principalmente nuestros hermanos que están acá, obviamente, y le quiero dar la palabra a nuestro pastor para que pueda saludar a la comunidad. Estimados hermanos, gracias a Dios un sábado más por tener la oportunidad de estar con ustedes, mi hermano también acá acompañándonos por visitar la iglesia y por hablar de la palabra de Dios en este programa, que nos hay una gran oportunidad de nuestro Dios y una gran bendición sea para ustedes que nos den la oportunidad de entrar a su casa. Señor, Dios los bendiga. Amén. Y también quiero invitar a saludar a nuestro hermano Luis Burra, que viene de la ilustre ciudad de Los Ángeles. Agradecido una vez más de parte de nuestro Dios de poder llegar acá y también seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios, porque ahí es lo que nos da la vida, dice, la vida de la paz, la vida de la unidad y también la confianza de poder que cada día nos estamos instruyendo más en lo que Dios quiere. Amén. Bien, hemos entendido, principalmente con lo que voy a decir ahora, que las redes sociales a nosotros siempre nos deja, siempre es un buen método cuando uno lo sabe ocupar. Y dentro de las redes sociales, de repente a mí me llegan algunas preguntas. Y estas preguntas yo quiero poderlas compartir con mis hermanos, principalmente, y también con ustedes en casa, porque siento la necesidad de que a lo mejor se ven representadas a través de ellas. Entonces, quiero poderlas traer acá y podamos analizarla, pastor hermano Luis, para que podamos darle una respuesta también a esta persona que me la envió y también a la comunidad al cual nos escucha el día de hoy. La primera pregunta que me llegó a mí a través de esta red social decía así: ¿qué podemos decir sobre los atentados de Francia principalmente? Ese fue ya hace bastante tiempo, hace algunas semanas atrás, el de Estados Unidos, porque el de Estados Unidos fue principalmente a través de una discoteca, estaban celebrando una fiesta latina de todo lo había, o sea, la situación homosexual que ellos estaban compartiendo ahí, pero eran los latinos en Estados Unidos que estaban compartiendo esto. ¿Qué podemos decir sobre estos atentados, pastor o hermano Luis, que me puedan responder a esto? Bueno, en primer lugar de todo esto, de darnos cuenta que cada día el camino se hace más estrecho. Se hace más estrecho el camino, estamos viendo que realmente nos estamos acercando más ya al tiempo del fin, que realmente todas estas cosas que están pasando son voces que nos dan a cada uno de nosotros para darnos cuenta que realmente ya el género humano no tiene respeto nada por nada, todo lo contrario. Llegan nomás y asesinan a personas sin tomar en cuenta
que realmente es una vida la que está quitando. Y no solamente ahí, si nosotros vemos más atrás y si vemos incluso más adelante de la vida también, vamos a seguir viendo cosas más trágicas todavía. Pero lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que tener en cuenta que cada día, dice, el camino se hace más estrecho, que estamos llegando a los finales como lo habla la palabra de nuestro Dios, y por eso tenemos que tomar atención a todas estas cosas. Pastor, acerca de este mismo punto. Bueno, a ver, que hay varias cosas, ¿no? Sí, varias cosas que quiero que podamos empezar a poder trabajar en esto. Primero que todo, yo me quiero referir al asunto de Francia, por ejemplo. En Francia se miró mucho el hecho del atentado terrorista, y hay todo un mundo acá, por ejemplo, el mundo islámico. Indudablemente que no todos los islamitas son terroristas, exactamente, pero sin lugar a duda que los terroristas son los que están dando la cara por el Islam ahora. Porque si nosotros nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios, esa cultura, ¿no es cierto?, va a tener mucho que ver con las profecías de Dios en el tiempo del fin. Nosotros sabemos, por ejemplo, cuando se dividió el imperio griego, ¿no es cierto?, los cuatro generales que quedaron, de las cuatro divisiones, finalmente terminaron siendo 2 divisiones, ¿no? Al norte, Grecia, y al sur, Egipto, ¿no es cierto? La corriente Grecia terminó cuando Roma terminó con los seleucidas, entonces el reino del norte pasó ahora a ser Europa, y el reino del sur, ¿no es cierto?, siempre tuvo el dominio del mundo musulmán, de alguna manera, aunque no la violencia musulmana, por supuesto, porque digamos, el islamismo es una religión que habla de Dios, claro, y da paz y da amor y todas esas cosas, pero lamentablemente cayó en malas manos ahora, ¿no es cierto? Y eso ahora tiene, digamos, ayudado a elaborarse el mapa de Dios, es decir, un reino que va contra la cultura cristiana, que es el islamismo, porque para ellos, por ejemplo, que nosotros creamos en Dios, que nosotros tengamos esta forma de vida es un pecado, y como un pecado hay que eliminarlo. Y en esas instancias, ¿no es cierto?, llegamos al fatal día en que ellos hicieron ese tremendo atentado, porque ellos no consiguen la felicidad, no consiguen la tranquilidad, no consiguen que el mundo pueda vivir feliz. Entonces, eso es lo que finalmente repercutió en el hecho de que esto es un atentado, digamos, de una fuerza política que va a golpear fuerte el mundo, y que ya nos ha golpeado desde la caída de las Torres Gemelas atrás. Claro, han estado siempre atrás, estuvieron ahí, estuvieron en España, en fin, yo no digo que hayan estado ahora en Estados Unidos, sinceramente yo creo que eso es otra cosa, pero sí que han estado presentes, mostrando que hay una fuerza que existe, porque cuando nosotros sacamos la cuenta, por ejemplo, cuando termina lo que se llamó la Guerra Fría, vale decir, el periodo desde el término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, hasta la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, el único dominador del mundo era hasta ese instante Estados Unidos. Estados Unidos era una potencia reconocida, temida, respetada en todas partes, pero ahí pegó, ¿no es cierto?, ahí puso su firma el mundo musulmán con la destrucción de las Torres Gemelas, y ahí definitivamente nos pudimos dar cuenta que hay otro poder, más allá de lo que era, en este caso, la Comunidad Económica Europea, más allá de lo que era Estados Unidos, teníamos otro poder. Y el mundo se ha seguido polarizando, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es importante eso porque ellos no es que no reconozcan a Dios, ellos se consideran seguidores de Alá, hijos de Abraham, entonces ellos se consideran muertos ya, porque ellos ya están certificados por todas las cosas que ellos están haciendo. Pero ahora, pasando a esta otra, porque Francia, usted lo dijo de verdad, Francia era una cosa,
pero los Estados Unidos aquí ya netamente otro tipo de cosas, porque como lo decíamos al comienzo, esta era una discoteca que estaba haciendo una fiesta gay y que eran principalmente latinos los que participaban ahí, y entró una persona con una subametralladora y disparó a mansalva para asesinar a todas esas personas. ¿Cómo podemos tomar estas cosas, pastor, entendiendo? Porque podemos ver harta caminos sobre esto, principalmente porque obviamente Dios, a mí me recuerdo que hace semanas atrás hacíamos un programa de los mandamientos de Dios, y principalmente Dios nos ordena de no matar, pero también hay una situación con la homosexualidad que me gustaría que pudiéramos abarcar esta situación en el día de hoy, pastor. Bueno, yo verdaderamente, luego que la prensa han checado información respecto a quién era el tipo también era visitante de esa discoteca. Él era visitante, incluso con su mujer visitaba esa discoteca. Entonces, a lo mejor habría tenido un desengaño. Pero esa es. Yo no entiendo todavía, o no hay pruebas suficientes para decirte que el mundo musulmán está detrás de esa. Claro, justamente. Eso no. Porque tampoco es la forma que acostumbran ellos a hacer esas cosas. De un loco disparando, no, ellos quieren matar harto, porque somos hartos los que tienen que eliminar. Así que yo entiendo que esa es una suerte de la gente ya, de lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, ya en varios programas, me acuerdo yo que hemos citado esa sinopsis que sale en Romanos capítulo 1 respecto a cómo va a ser el mundo, va a ir decayendo en inmoralidad y en falta y en delincuencia y en todas las cosas que nosotros conocemos ahora, por el hecho de haberse separado a Dios, no reconocerlo. Porque es importante, porque esta situación nosotros la traemos a nuestro país y nos damos cuenta que en nuestro país la situación de cómo se plantea, de momentos de aceptar a través de las leyes, de que el matrimonio igualitario que le llaman, y que ellos pueden, desde maneras de poder tener una familia, y que esto es amor, porque es amor lo que ellos plantean desde ese punto de vista. A nosotros también lo está pegando fuerte esta situación, porque en el fondo, claro, allá se cometieron todos estos crímenes y todo, pero acá nosotros parece que estamos cayendo en este silencio permisivo que la sociedad está, de aceptar todo porque todo tiene que ser igualitario. Bueno, mira, eso de asunto, yo voy a partir de la base de, a mí la palabra gay no me gusta. ¿Qué significa? En cambio, cuando hablan, tampoco me gusta la palabra homosexual, porque homo significa hombre, hombre sexual. Los hombres somos sexuales. Claro. El género humano en realidad es sexual, sí, lo creo Dios. A mí me gusta la palabra como es. Sodomita. Esta es una práctica de Sodoma y de Gomorra. Es una práctica contra la voluntad de Dios. No me gusta. Haciendo la claridad, ¿no es cierto?, de lo que dice la palabra de Dios, voy a leer un texto en Corintios, primera de Corintios, en la primera carta de Corintios, parece que está eso, donde como a él le gustan las cosas. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No es rey. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Dios no está con ellos. Y como Dios no está con ellos, indudablemente que nosotros decimos esto es pecado, es una falta. ¿Entiendes? Entonces, pero es tal como dice la palabra, tal como lo escribió el apóstol Pablo en Romanos. Esto sucede porque la sociedad se apartó de Dios, lisa y llanamente. Entonces, y Dios dice, luego el apóstol dice, y vosotros dice, y esto era algunos, pero ya soy lavado, ya soy santificado, ya soy justificado en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay iglesias que en este minuto están teniendo tolerancia con la sodomía, y eso no puede ser, no puede ser. Dios determina que esto es un pecado
¿no es cierto? Y da una razón por la cual esto es un pecado, y nosotros como Iglesia de Dios no tenemos que nos apedreen, ¿entiendes? La sodomía es un pecado. Entonces, ahora, ¿podrán entrar alguna vez a la iglesia? Lógico, ¿por qué no? Cualquier pecador puede dejar de pecar y estar en la iglesia. Pero así con el pecado, un matrimonio de sodomitas dentro de la iglesia no es admitido, ¿no es cierto? No los condenamos, los esperamos, pero tienen que cambiar, tienen que dejar su pecado. Eso es lo que dice la Biblia y nosotros no podemos decir otra cosa. Exactamente. Qué importante poder razonar acerca de todos estos temas, porque la sociedad que hoy vivimos está todo funcionando no como Dios quiere, sino como el hombre está queriendo ahora principalmente. Podemos avanzar sobre otra pregunta, pastor, que quiero poder hacer ahora, que me llegó y que yo la vi bastante interesante, que es esta. Al leer Génesis 2:17, ¿el hombre fue hecho inmortal? ¿Qué hizo usted, hermano? ¿Me puede ayudar a eso? Bueno, cuando Dios habla en su palabra, nos da a conocer que el hombre no fue hecho ni mortal ni inmortal. Ni inmortal ni mortal. Claro. ¿Por qué? Porque ellos tenían derecho a decidir como lo tenemos nosotros ahora. Y ese derecho ha sido desde el principio, o sea, ante Dios, en su infinito amor y también en su misericordia nos ha dado a nosotros ese derecho a que nosotros decidamos a seguirlo a Él o no seguirlo. Y por eso el hombre fue hecho totalmente ni mortal ni mortal ni mortal, porque ni el versículo 17 dice esto para las personas que están en la casa: dice, más el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Entonces, en base a eso me ha llegado la pregunta también de que, entonces si ellos verdaderamente no hubiesen comido de este árbol, entonces hubiesen existido por siempre, o sea, como que hubiesen tenido esta situación. No está dicho, la Biblia lo dice. Claro, es que por eso quiero entrar en este proceso de... Por la sencilla razón de que ellos ahí cometieron pecado. Y si no hubieran cometido pecado, tal vez lo hubieran cometido más adelante. Claro, entonces eso no lo puede. Porque cuando tú lees, por ejemplo, la carta de Pablo a los de Efesios, dice que antes de la fundación del mundo estaba destinado a un grupo de personas para que se salvara, pero se iba a salvar a través del sacrificio de Cristo. Claro. Entonces se entendía que o antes o después el hombre iba a pecar, por eso el sacrificio ya está predestinado. Ese era el sentido de la pregunta, por eso quise leerlo, para que pudieran también en casa poder meditar sobre esta situación. Y es buena la aclaración que hace usted, pastor, sobre este mismo tema. Ahora bien, quiero volver otra vez hacia Europa. Y en Europa pasó hace algunas semanas, semanas atrás, el Reino Unido salió de la Unión Europea. Este es un tema que me gustaría que me lo plantearan de esta manera. ¿Qué nos deja esto de enseñanza, pastor, de que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea? Dejó a todo el mundo tiritando. Porque al día siguiente primero cayeron todas las bolsas del mundo. Entonces dejó a todo el mundo tiritando. Esa es la respuesta. Porque la quinta potencia económica está determinada según los antecedentes noticiosos de todos los países que están, de los 22 países que están dentro de esto. No, que quería que pudiera haber argumentado algo más. Y yo sé que usted quiere que yo me cuide, pero bueno, yo tengo que dar antes mi opinión respecto a esta cosa de estar buscando la profecía. Usted va a empezar a hurgar en las profecías y va a llegar un momento en que va a poder determinar cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. No el día y la hora, pero va a estar listo. ¿No es cierto? Pero si no está convertido no le sirve de ni una cosa. No es verdad. Usted puede tener la mayor sabiduría del mundo, pero si no ha hecho las cosas bien, entonces la iglesia va por esta otra línea. Mira, aprendamos a hacer las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Vivamos bien. Hagamos que se note que Dios está en nosotros, entonces ahí vamos a conocer toda la profecía. Ahora, por supuesto que estamos buscando muchas cosas de esto, pero no es la idea de hurgar en eso. Ahora, ¿qué era lo que usted me estaba preguntando?
Bueno, la situación de que nos deja la situación de que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea. Bueno, aquí se maneja una teoría, por ejemplo, cuando se perdieron las tribus de Israel, las tribus de Israel fueron invadidos por el imperio asirio. Cuando se levanta el imperio caldeo, ¿no es cierto?, ya el de Nabucodonosor, los asirios empezaron a conquistar Europa y ahí se radicaron, ¿no es cierto? Entonces ese es el punto principal de entender quiénes son, dónde están, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? No. Ya. Entonces, indudablemente que la parte de las 10 tribus de Israel también emigraron con ellos a Europa, porque la profecía está en Deuteronomio escrita, ¿no es cierto?, que ellos dicen iban a ser esparcidos por todo el mundo, ¿no es cierto?, y que iban a conocer, a hablar idiomas que ni siquiera en su vida se podían imaginar de que iban a vivir. Entonces, eso fue lo que pasó con ellos. Entonces, la teoría asume, por ejemplo, que en algunos países, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Algunos países como es Noruega, Dinamarca, ¿cómo se llama? Los Países Bajos. Sí, los Países Bajos. Que los Países Bajos son parte de las tribus de Israel perdidas. Y entre otras cosas, ¿cuándo se llama? Inglaterra, ¿no es cierto?, es parte de las tribus perdidas, ¿no es cierto? Esa es una teoría, yo no la tengo absolutamente probada, ¿no es cierto?, pero creo que anda cerca. Si Inglaterra es parte de la teoría, ¿no es cierto?, de las tribus perdidas, es parte de las tribus perdidas, entonces naturalmente no tiene nada que hacer en la Comunidad Económica Europea, porque la Comunidad Económica Europea, sin lugar a duda, es el reflejo de la gran bestia final. Entonces, si es eso y está metida ahí, va a tener que salir él, va a tener que salir Francia y van a tener que salir varios países de los Países Bajos, van a tener que salir de la comunidad. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros entendemos, por ejemplo, el capítulo 13 de Apocalipsis, nos damos cuenta que existe una bestia, ¿no es cierto?, que tiene algunas características. Porque cuando Dios representa la estatua en el tiempo de Nabucodonosor, hay algunos profetas que están diciendo que se va a restaurar el Imperio Romano. No se va a restaurar ninguna cosa. La Biblia no dice que se va a restaurar el Imperio Romano, porque ese es un asunto que empezó ahí y va a terminar al tiempo al fin. Entonces, el Imperio Romano, cuando lo ven la última vez, cuando lo ve Daniel, ¿cómo era? ¿Cómo era la bestia? No es para que me meten. Voy a terminar conversando solo. Bueno, era una bestia que tenía 10 cuernos. Sí. ¿Y qué pasó con los 10 cuernos? No, es que me parece que 3 de ellos fueron arrancados. Ya, no se meten entre cosas. Para gente grande. Fueron 3. ¿Cuántos quedaron? 7. 7 quedaron. ¿Entendiste? Entonces después aparece la bestia final. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir que tenía 7 cabezas. 7 cabezas. Porque ¿qué fueron esos 7 cuernos que quedaron? Cada uno de esos 7 cuernos se convirtió primero en el Estado de Italia, después Alemania, y se constituyó Europa. Con cada uno de esos cuernos se constituyó en un Estado, ¿no es cierto? Y aquí está ahora una potencia, ¿no es cierto?, que tenía 7 principales y tenía 10 cuernos menores. ¿Entendí? Cuando tú ves ahora la Comunidad Económica Europea, hay arriba un grupito especial, claro, y abajo el perraje. ¿No es cierto? Bueno, esa palabra no me dijeron que no lo usara en televisión, pero se me salió. Entonces aquí esa es la situación, esa es la constitución de esta bestia, y esta bestia es la Comunidad Económica Europea para la Iglesia, para los estudios que ha hecho la Iglesia es la Comunidad Económica Europea. Entonces, si Inglaterra, Francia tal vez, algunos Países Bajos son verdaderamente, como dicen algunos historiadores, porque esto no es cuento religioso, historiadores dicen que eso está ahí, entonces quiere decir que ellos tienen que salir de la Comunidad Económica Europea, porque son otra cosa. Y bueno, salió Inglaterra,
algo, vamos a ver qué viene al futuro, porque Claro, aquí hay hartas cosas más que hay que ver todavía, pero en este momento parecía que fueran las cosas así, ¿no es cierto? Lo mismo, por ejemplo, porque nosotros tenemos que ver Israel, con la ayuda de Dios va a salir adelante, ¿cierto? Pero Israel colocó dos peones ahí para sostener a Israel. ¿Cuáles son? Estados Unidos, ¿no? Inglaterra y Estados Unidos. Y la teoría dice, por ejemplo, que Efraín es Estados Unidos y Manasés es Inglaterra. Eso tenemos que comprobarlo. También se dice que Francia es Rubén, Dinamarca es Dan, y así, una serie de cosas que tenemos que irlas comprobando. Lo que se ha comprobado es que los asirios que cautivaron a la 10 tribus de Israel se instalaron en Europa, ¿no es cierto? Y que cuando se instalaron en Europa, se instalaron con ellos a las 10 tribus, las llevaron a Europa. Entonces Europa quedó llena de judíos hasta el día de hoy, hasta la guerra mundial, que está llena de judíos. Ahora, que los judíos fueron el capital de Estados Unidos hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Cuando Estados Unidos fue realmente grande, cuando se hablaba de los petrodólares, cuando los árabes invertían los petrodólares en Estados Unidos y Estados Unidos los perdió, quedó en manos de los judíos. Entonces esas cosas hay que escarmenarlas. No me gusta hablar. Ya, bueno, principalmente la enseñanza, como para redondear este tema, son importantes estos temas, pastora, pero importante lo que dice usted, que uno puede conocer literalmente el día, la hora, pero si uno no está en la senda correcta y no ha podido madurar nuestra fe, la doctrina de Dios, de nada le va a valer poder conocer el día y la hora, porque y yo te digo que pueden creer que están, pero no la han hecho. La hora y el tiempo lo va a conocer solamente a su hijo. Por eso es que es importante primero ser hijo de Dios y después empezar a vaticinar el futuro. ¿Qué pasó con Jeremías? Dice que con carbón lo limpió. ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con Ezequiel? Todos los profetas, antes de empezar a hablar cosas, tienen que ser preparados. Y eso es servirle a Dios. Y eso es el proceso de la iglesia. Primero le vamos a servir a Dios y de ahí vamos a ir esperando que en su misericordia Él nos permita conocer. Bien, lo otro, bueno, más o menos alrededor del tiempo, no alcanzamos. Vamos a tener que irlo primero que todo, pero voy a dejar puesta la pregunta para que hagamos el enganche para la vuelta de esta alabanza a Dios, de esta pausa musical. La pregunta decía, ¿qué enseñanza nos deja la Torre de Babel? Vamos y volvemos, www.pdnp.cl y Carrera con el Pinto 370 todos los días sábados. Nos esperamos en los servicios de oración a nuestro Dios.
Bien, queridos televidentes, estamos de vuelta en su programa A la Luz de la Verdad. Habíamos dejado una pregunta introducida ya y quiero que por favor mis hermanos me puedan ayudar con esto. ¿Qué nos deja la Torre de Babel? Bueno, en primer lugar, dar a conocer que el hombre, cuando quiere hacer algo, nunca toma a Dios en primer lugar. Llega y lo hace nomás. No hay un pensamiento referente. ¿Qué pensará Dios si yo hago tal cosa? ¿Qué pensará Dios si yo hago esto otro y diferente? Simplemente ellos se agrupan y hacen para su propio beneficio personal. Y una de ellas es de buscar siempre su protección personal, como lo podemos hacer ahora nosotros. Nosotros ahora lo más lo afanamos en trabajar para obtener dinero. Dice, ¿para qué? Para tener un futuro tranquilo. Pero si nosotros pensamos como quiere Dios, si nosotros servimos a Dios, dice, con todas las cosas, ahí tenemos nuestra fortaleza, ahí tenemos nuestra ayuda seguridad. Y la seguridad, ¿cierto?, de poder, de qué cosa, de que nada nos va a faltar en nuestra vida personal. En la Torre de Babel pasó lo mismo, todos se unieron, dice, y tenían un solo propósito, pero no era el propósito de Dios, no era solamente el propósito de Dios para llegar a un lugar. Entonces, hermano, ¿Sí? Y la consecuencia de eso, ¿cuál fue la consecuencia de eso de haber construido la torre? hermano, Yo miro las cosas de otro lado. No, es que quería llegar a la consecuencia de, pastor, de que en el fondo al final no se pudieron entender uno a otro porque Dios ya dividió las lenguas, o sea, ya ellos no podían, y de ahí tuvieron que mermar lo que estaban haciendo. Fíjate que cuando me costaba creer en la iglesia, me costaba creer en la Biblia, y yo sé, bueno, hay hartas historias ahí que yo no les hallo pata ni cabeza. ¿Te acuerdas de qué? Que Sodoma y Gomorra, ¿qué? ¿Cuál es la razón de que tienen estas historias ahí? Es como que a uno le gusta la cuestión de ver sufrir a la gente. Pero cuando dijo, no, te dije, por favor. Dice la Biblia, ¿dónde está eso? En el 11. Génesis 11. Dice, era entonces la lengua, dice, era entonces la tierra de una sola lengua y de unas mismas palabras. Y aconteció que se partieron de oriente y hallaron la vega en Sinar y asentaron allá. Se establecieron en un lugar, ¿no es cierto? Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y fue el ladrillo en lugar de la piedra y el betún en lugar del mar. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega, que quería llegar al cielo, una cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen la lengua, y han comenzado a orar, y nada les retraerá de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañera. Así esparció Dios Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó, dice, la ciudad fue llamada del nombre de Babel, que significa confusión. La palabra significa confusión. Entonces yo miro las cosas de esta manera. Yo tengo un propósito en mi vida, ¿no es cierto? El mundo de la religión, que a mí me gusta ahora, porque entendí la prédica, me dice que yo tengo que obedecer a Dios, tengo que andar por este camino, ¿no es cierto? Y voy a disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero si hay en mí confusión, no lo voy a lograr. Esa es la lección. Que la confusión no te desvíe de Dios. Porque así como estas personas no lograron la meta porque había confusión en ellos, que no haya confusión. Y yo digo que esa
para todos nuestros hermanos, para toda la iglesia del mundo. Dios tiene una sola palabra, tiene un solo mensaje, un solo camino, ¿no es cierto? Pero si ese camino usted lo está siguiendo en conjunción, no va a lograr el resultado. Ahí está. Bien. Buen cierre para la pregunta que les quiero decir que igual nosotros post cámara de repente conversamos harto de estos temas, entonces y tratamos de poder llegar a una respuesta que verdaderamente pueda usted principalmente poder entender de la mejor manera. Bueno, hay otra dentro de toda esta que igual a mí me pareció bastante interesante, doctora y hermano Luis. Que lo que pasa es que llega y me dicen, dentro del decálogo aparece no matar, ¿no es cierto? Me dijeron, claro. Respondimos ahí. Entonces, dice, si no matar, dice la palabra de Dios, no matar, entonces, ¿cómo Israel cuando iba a la guerra, principalmente con los filisteos, avasallaba con todo y obviamente que mataba, porque nuevamente Dios le decía tenía que vencer a este, y la historia de Israel, principalmente cuando salió de Egipto, y de ahí empezaron todas las batallas, ¿no? Entonces, si la palabra de Dios dice no matar, ¿y por qué Israel entonces podía hacerlo? Buena pregunta. Bueno, cuando Dios hizo al hombre, un solo propósito, ¿cierto? Parte de él, de poder que sean semejantes a nuestro Dios, pero lamentablemente empezaron a seguir otros caminos, empezando de Adán y Eva. Ahí ellos desobedecieron a Dios y fueron, dice, sacados del jardín. Después no solamente eso, sino que dice que Adán y Eva dice que tuvieron hijos, ¿cierto? Caín y Abel. Ahí tenemos otro caso. Dice que Caín dice que mató a su hijo. Y cuando... Perdón, a su hermano, sí, a su hermano. ¿Y qué pasa? Pasa lo siguiente, que en ese momento, ¿cierto? Dice que ahí inmediatamente Dios le da, ¿cierto? Como se dice, el castigo a Caín. La consecuencia, dice, de haber faltado, haber matado a su hermano, dice que fue el destierro del lugar. ¿Y quién recibía la información de Dios? Su padre, ¿cierto? Adán. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Caín, al salir de ese lugar y fue desterrado de ese lugar, dice que él, claro, tenía noción de Dios, pero no tenía toda la información en general, porque Dios le iba dando así de a poco la información a Adán. Y cuando se fue Caín de ese lugar, dice, perdió el resto de información, se fue con lo que tenía alcanzaba a percibir él nomás. Y claro, podía adorar a Dios, pero a su manera, no a la manera que quería Dios. Y entonces fue llevado, dice, a otro lugar, y de ahí se formó su propia creencia personal. Y empezó a adorar a Dios, pero de otra manera. Y bueno, y ahí se salió del camino que Dios quería para sus hijos. Porque el propósito de Dios dice que ojalá todos pudiéramos tener la misma línea de Adán, ¿cierto? Después de sus hijos, adelante, pero lamentablemente cuando uno se sale de la información empieza a formar otra forma de adoración. Y esta forma de adoración que tenía Caín no era lo que quería Dios. Por eso cuando nosotros vamos al capítulo 6 de Génesis, dice que habían hijos de Dios e hijos de los hombres. Ahí tenemos la diferencia. Y cuando se forma esa diferencia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se forma que unos dicen que adoraban a Dios, al Dios verdadero, y los hijos de los hombres simplemente iban a hacer lo que alcanzaban a percibir de Dios, nada más. Y ahí se fueron desapareciendo, dice, de la información que tenía Dios. Y ahora, con lo que usted me plantea, hermano, y bueno, pastor, si nos puede también ayudar, entonces, ¿cómo podemos canalizar esta situación de que Israel, entonces, si era la línea verdadera de Dios, como usted viene planteando, tenía esa, por decir, autorización de matar, sabiendo que los 10 mandamientos aparece que no deberían hacerlo, no debería ser a ninguna persona? Bueno, a ver, vamos por partes. ¿Cuál fue la primera matanza en la Biblia? Lo que plantea nuestro hermano, lo de Caín y contra él. No digo la primera muerte, la matanza. La matanza.
judíos? Ahora. Sinceramente no me recuerdo. No me recuerdo. Yo, ustedes siempre me sorprenden, ustedes me sorprenden siempre a mí. El diluvio. ¿Ya? ¿O no? Ah, sí, claro. ¿Y quién fue? ¿Quién fue el autor? Dios, que Dios lo... ¿Y por qué? Porque el hombre había, ya había torcido totalmente su La camino. cosa es esta, ¿no es cierto? Lo que nunca Dios quiso que el hombre muriera, que el hombre no quiso que muriera, si el hombre tenía la posibilidad de haber vivido para siempre. ¿Entendiste? Pero el apóstol Pablo nos revela en Efesios de que siempre existió, Dios siempre supo que el hombre iba a pecar y iba a morir. ¿Entendés? La posibilidad de eliminar, ¿no es cierto?, que usó Dios en el diluvio tenía que ver con que definitivamente si no erradicaba el mal nunca iba a llegar el hombre a la meta. Entonces, cuando él dice, por ejemplo, dice, ¿por qué voy a sacar a Israel? Porque la maldad del amorreo, dice, ya llegó a su colmo. Entonces, eliminando el pecado, ¿no es cierto?, existía la posibilidad siempre de que el hombre llegara a la meta. Ahora cuando tú, por ejemplo, lees Corintios, no me acuerdo dónde está exactamente el siglo, pero me parece que está por ahí por el 5 o el 6 de Primera de Corintios, donde Pablo dice que, a ver, lo vamos a leer, y tenemos que leer ese verso. Dice aquí, a ver, dice que es necesario entregar a ese hombre, dice, a muerte, a ese hombre para que tenga la posibilidad de redención. Porque todas estas personas que han muerto definitiva y absolutamente En carne, ¿no? definitiva y absolutamente. No. ¿Y por qué no? Se murió el hombre. Sí, pero en la carne no. ¿Y qué significa eso? Significa que hay otra posibilidad más adelante. A ver, vamos. Que Dios, a pesar de todas las cosas que ellos no pudieron tener la oportunidad, ¿cierto?, de conocer a Dios definitivamente, dice que ellos tienen otra oportunidad más adelante. Claro, esa es la idea, ¿entendés? Dios eliminó momentáneamente a los malos, les quitó la vida, a veces de la manera cruenta, para que Israel también se diera cuenta que es dura la muerte, ¿no es cierto? Pero ellos van a tener una segunda oportunidad en la segunda resurrección. O sea, Dios no hace las cosas así como las hizo Caín, porque Caín mató a su hermano. ¿No es? Dios elimina a la gente porque trató de eliminar el pecado, Claro. ¿no es cierto? Hasta que el hombre tuviera conciencia, porque el hombre nunca tuvo. Entonces, tú vas a ver que desde Adán hasta Cristo el hombre no tuvo conciencia espiritual. ¿Por qué no tuvo conciencia espiritual? Porque no tenía el Espíritu Santo. Ahora le daba al hombre el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ahora el que muere. ¿Entendés? Ahora claro que sí. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que entender de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Dios está eliminando el pecado, pero no está eliminando la criatura definitivamente. Ellos van a tener una segunda oportunidad luego del milenio. Pastor, ahí yo creo que ahí usted, ¿cómo le decía yo? Dio asertivamente en lo que estábamos comentando. Pero dentro de su explicación, ¿cómo podemos entender este fenómeno entonces? Porque Dios en el fondo sabía que había enviado iba a enviar desde el principio, Dios sabía que tenía que enviar a su Hijo para la redención de los pecados, ¿no es cierto? Claro. Ya. ¿Y cómo podemos entender esta situación que Él se arrepiente en el diluvio de haber creado al hombre? ¿Ya? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, Él sabía que enviar a su Hijo, pero Él se arrepiente de haber creado el género humano. Llega un momento que está hastiado, disculpando la palabra a los televidentes, pero o estaba colmado Dios de la La humanidad. palabra hebrea, traducido al castellano, no es se arrepiente, sino que le duele. Siente en el alma el camino que el hombre tomó. No es que mejor no hubiera hecho el hombre.
No es esa la idea. No es que la idea es cómo me duele haber hecho al hombre, cómo me duele ver para dónde va caminando lo que yo hice. Con todo lo que le he mostrado, porque la vida allá en aquel tiempo era absolutamente diferente como es ahora. Claro. ¿Entendiste? Las bendiciones, la riqueza de la tierra, en todas las cosas. No tenía el hombre necesidad de llegar a estas cosas. ¿Entendiste? Tampoco se contaba en ese tiempo. Cristo no era para ese tiempo. La muerte de Cristo no era para ese tiempo, porque ninguno de esos iba a llegar a conocer a Cristo. Claro. Entonces no era para ellos. Para ellos había otro proceso. Y el proceso era la posibilidad del arrepentimiento de la segunda resurrección. Bien, lamentablemente nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero no alcanzó la hora, el tiempo, y le agradezco principalmente a las personas que nos envían siempre preguntas, porque de eso nos enriquecemos cada uno de nosotros, porque así como podemos aprendemos nosotros y tanto ustedes también en casa. Queridos televidentes, le quiero dar las gracias porque nos han acompañado esta nueva semana. Le doy las gracias a Dios porque nos da la posibilidad de estar en este canal, y quiero invitar a nuestros hermanos a que se puedan despedir. Mi hermano, por favor, para que se despida de... Estimados televidentes, del más profundo de mi corazón, deseo que Dios de paz les bendiga por tener la paciencia de sintonizar este canal y de ver este programa cada sábado, como estamos teniendo conocimiento de las personas que se han interesado y esperan este programa cada fin de semana. Que Dios de paz les bendiga. Amén. Mi querido hermano Luis. Agradeciendo también junto a nuestro pastor y a nuestro hermano Ariel, de poder seguir conociendo más de las cosas de nuestro Dios para seguir creciendo espiritualmente y así poder estar cada día más cerca de nuestro Dios. Bien, no olviden, queridos televidentes, amigos y hermanos, que pueden visitarlo en nuestra página web www.idnp.cl, y la dirección en Carrera con Aníbal Pinto 370, todos los días sábados, 11:30 de la mañana, 16 horas de la tarde. Nos encontramos ahí para que podamos conversar de la palabra de Dios y poder crecer. Lo importante es que podamos reconocer, queridos hermanos, que hay un Dios que está por sobre todas las cosas y por nuestra propia vida. Que el Dios de paz le bendiga. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, en este mismo canal, en su programa A la Luz de la Verdad. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.